Hola, mi nombre es Delmi. Hoy vamos a transformar otra camisa de hombre como hemos hecho en los videos anteriores. Les voy a dejar el link en la parte de abajo para que vean las camisas que he transformado anteriormente. Hoy vamos a hacer una camisa manga larga de mujer y a la vez es destapada de los hombros. Vamos a mostrar la camisa. Aquí está nuestra camisa. Aquí la tengo ya por el lado del revés para cuando la marquemos las marcas queden por el lado de adentro. Para marcar el largo de esta camisa ustedes tienen que medir el largo que ustedes deseen en la blusa. En mi caso le voy a dar 22 pulgadas de largo. Eso lo primero que vamos a marcar es 22 pulgadas y vamos a hacer una línea. Aquí ya tengo la línea marcada. Ahora vamos a marcar los hombros, de donde empieza el cuello hacia afuera vamos a marcar 6 pulgadas. De esta línea hacia adentro vamos a marcar 4 y solo en un lado del hombro. Lo que vamos a hacer es trazar una línea desde esta marca hasta la parte baja de la manga. Ahí tenemos nuestra línea marcada. Ahora lo que vamos a marcar es desde esta línea hacia abajo vamos a marcar 22 centímetros, no pulgadas, 22 centímetros. Y desde esta línea hacia donde marcamos los 22 centímetros vamos a pasar una línea recta. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar el ancho de nuestro contorno de busto. Eso también va a ser la medida de su contorno de busto. Vamos a doblar la cinta métrica en mitad de lo que es nuestro contorno de busto y la vamos a poner de lado a lado. Vamos a marcar hasta donde llega. Okay. También vamos a cortar donde hicimos la línea. Ahora, de donde marcamos la línea del hombro hasta donde marcamos los 22 centímetros, en esta línea recta, vamos a hacer una pequeña curva de donde marcamos lo del busto hacia dentro de nuestra línea recta de los 22 centímetros. Y vamos a cortar por donde está nuestra línea. Ahora vamos a cortar derecho hasta abajo, hasta donde termina la camisa. Para que nos quede igual del otro lado, lo que vamos a hacer es desabotonarla. Vamos a poner un alfiler en la parte que cortamos, porque vamos a doblar nuestra camisa a la mitad. De donde está la línea de los botones vamos a doblarla a la mitad para que cortemos nuestro sobrante de este lado. Así se tiene que ver. Ok, nuestro siguiente paso va a ser cortar
las mangas. Para cortar nuestras mangas vamos a necesitar el arco de manga deseado. Aquí lo primero que voy a hacer es cortar la manga como va el estilo. Para sacar la medida exacta de nuestra blusa vamos a necesitar medir el contorno de nuestra manga. Vamos a empezar desde el hombro hacia abajo por toda la curva y hasta donde les mida. A mí me mide esta 10 1/4. Ok, de la medida que sacamos del boca manga vamos a medir de esta manera en la manga. Desde el principio de la manga vamos a ir por la curva de la manga y vamos a marcar hasta donde nos da nuestra medida. Ahora lo que voy a hacer es pasar una línea de aquí hasta la parte de abajo. La voy a cortar hasta cierta parte, hasta allí, hasta aquí la corto, porque le voy a despegar el puño para poderle hacer el agarrado, para reducirla un poco más porque está muy ancha. Aquí ya tengo los puños descosturados. Lo que vamos a hacer antes de todo es poner cada puño en la manga que va, porque a la hora de costurarlo nuevamente no vayamos a poner el puño equivocado en la manga equivocada. Vamos a terminar de cortarle. Ok, aquí está ya la manga, pero aún está muy ancha para lo que va a ser el ancho de nuestro brazo. Ok, para reducir nuestra manga lo que vamos a necesitar es el contorno de nuestro brazo. Contorno más grueso de nuestro brazo es este. Lo marco en la parte más ancha de la manga. Y lo que voy a hacer aquí es reducirla de esta manera. Vamos a marcar desde de nada a nada. Es como una curva que le vamos a hacer. Para ver si nuestra manga está correcta, vamos a medirla en el boca manga. De aquí la medimos a ver si está bien. Y ahí está bien. Lo que sigue es cortar el volante que le vamos a poner. Lo vamos a cortar de 2,5 pulgadas. Vamos a ver si está igual. Sí, 2 1/4, ya. Son 2,5 pulgadas. Aquí, igual manera aquí, 2,5 pulgadas. Marcamos una línea y lo cortamos. Ok, ya cortado nuestras tiras, vamos a unirlas. Las vamos a unir y luego le haremos un rodito a todo lo que es nuestra tira. Aquí vamos a hacerle un rodito muy pequeñito a nuestra tira. Es muy pequeño. Aquí ya terminé de hacerle el ruedo. Ahora vamos a hacerle el surcido. Así nos ha quedado ya. Nuestro siguiente paso será cerrar la blusa de ambos lados primero. Después de eso le vamos a hacer un ruedo en la parte de abajo.
Vamos a pegar en la manga de donde está el mero empiece de la tela hacia adentro. Vamos a medir 4,5 pulgadas y luego del otro lado vamos a medir 3 pulgadas. La manga de igual manera vamos a medir lo mismo. Recuerden que la abertura va hacia la parte de atrás de nuestro brazo. Sobre la parte de enfrente de la manga vamos a medir 4,5 pulgadas y de la parte de atrás vamos a medir 3,5. Esto es para guiarnos en la costura. Vamos a abrir nuestra manga, nuestra blusa, perdón. Vamos a poner la manga costura con costura. Le vamos a poner un alfiler y la vamos a costurar de donde está nuestra marca hasta donde está la otra marca. Ok, aquí está nuestra manga cosida. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar la manga de la parte de arriba. Vamos a poner la manga bien. Vamos a medir 1,3/4. De esta 1,3/4 que marcamos aquí hasta donde está nuestra costura de la parte del frente, vamos a marcar una línea. Vamos a darle vuelta. Y de esta misma 1,3/4 hasta donde está la costura, una línea. Lo que vamos a hacer es cortarla de esta manera. Así tendría que quedar ya cortada. Ok. Ahora vamos a pegar nuestra segunda manga. Vamos a abrir nuestra blusa. Vamos a poner la costura de la manga con la costura de la blusa juntas. Vamos a poner alfileres. Luego vamos a jalar nuestra manga hacia adentro para que le pongamos alfileres a todo el contorno de la manga. Aquí ya tenemos la manga con los pins, así nos tendría que quedar. Ahora la vamos a ir a costurar a todo lo que es el contorno. Aquí vamos a costurar nuestra manga. Ya que están nuestras mangas pegadas, vamos a pegarle nuestro volante. Vamos a hacerle una marquita aquí a la manga con una tijera y vamos a empezar a pegarlo desde aquí a todo lo que es el contorno. Vamos a coser el volante hacia dentro de la manga hacia el lado de encima. Vamos a poner un alfiler. Voy a mostrarles un poquito cómo se cose. Ok, esta es nuestra blusa. Vamos a agarrar la manga, la vamos a poner bajo del pie de la máquina y vamos a poner nuestro volante con la parte de el ruedo hacia adentro para cuando lo volteemos quede en el lado correcto. El revés del ruedo va a quedar para el lado de adentro cuando lo vayamos a coser. Para cuando lo volteemos para el lado de afuera nos quede por el lado derecho. Aquí vamos a empezar. Vamos a ponerlo donde lo marcamos
y vamos a coser todo lo que es el contorno. Aquí cuando llegamos a esta costura, lo que vamos a hacer es hacer esto, a pasarla para el lado para que nos quede bien. Bueno, aquí ya está cosido nuestro volante. Ahora lo que vamos a hacer es pegarle un elástico. Para ese elástico lo que vamos a hacer es tomarnos el contorno de nuestro busto. Ok, lo pueden tomar por el busto y dejarlo flojito, o lo pueden pasar por aquí encima de la manga y debajo del hombro para sacar la medida. Vamos a unir nuestro elástico. Vamos a pasar una costura. El elástico va a ir solamente pegado de este lado. La blusa tiene que estar de esta manera. Y vamos a empezar a pegar el elástico. Lo que vamos a hacer es agarrar el elástico y estirarlo a lo que es nuestra blusa. Así lo vamos a estirar, lo vamos a sostener de un lado y vamos a ir cosiendo y así lo vamos a coser por todo el contorno de nuestra blusa. Aquí ya terminamos. Aquí vamos a voltear tanto de la costura hacia adentro, así. Vamos a costurar por la mera orillita de donde está pegado el volante y lo vamos a ir estirando, doblado, y lo vamos a ir cosiendo. Así nuestro volante no se nos va a estar levantando. Recuerden que hay que estirar el elástico. Y así lo vamos a llevar por todo el contorno de la blusa. Así es como se ve. Bueno, nuestro siguiente paso va a ser ponerle el puño a la manga. Lo pueden dejar sin puño si gustan. Solo le hacen un pequeño doblez, un ruedito, así a toda la orilla, y les quedaría así prácticamente. Vamos a medir el largo de la manga, el largo que nosotros decíamos. Yo tengo 20 de largo hasta aquí, pero como yo le quiero poner el puño, entonces la voy a cortar más corta de lo que es 20 pulgadas. Cuando ya le ponga el puño, quedará a la medida que yo deseo. Voy a marcar aquí 20, una marca. Mido cuánto mide el puño. El puño mide 2 pulgadas 3 cuartos. De esta marca voy a marcar 2 pulgadas 3 cuartos hacia arriba. Y voy a pasar una línea. Esto sería el tanto que yo le cortaría. Como nuestras mangas son diferentes, esta tiene hombro, la otra no. Lo que vamos a hacer es que para que nos salgan iguales, vamos a doblar la camisa en la mitad y vamos a poner las mangas juntas. De esta manera vamos a cortar ambas mangas iguales. Que queden iguales, cortamos las dos con la guía de la otra. Como vieron, ahí quedó. Así se ve nuestra blusa terminada. Está muy hermosa. Vamos a ver cómo nos luce. Como ven, así se ve nuestra blusa. ¿Qué les parece?
Quedó súper bonita. Si les gustó este video, regálenme un like, compártanlo, déjenme sus comentarios, díganme qué opinan, déjenme saber si gustaría que les grabe otro tipo de videos.